Que una de las comidas más importantes del día es nuestro desayuno. El desayuno es la comida más importante del día. El desayuno es la principal comida del día debido a que incluye los primeros alimentos que se toman después de muchas horas de ayuno. Desayuno. A finales del siglo XIX, Beech-Nut era una empresa estadounidense de envasado de alimentos que producía desde mantequilla de maní hasta mostaza y chicle. El chicle está bien para algunas pequeñas ganancias, pero lo que realmente le daba dinero a esta empresa era el bacon. Sí, era el principal productor de ese esencial desayuno grasoso que satisface a todos en Estados Unidos. La gente los amaba por ello. Al menos hasta que comenzó la era industrial, cuando el típico desayuno de bacon y huevos empezó a perder favor. En primer lugar, la razón principal por la que la gente comía bacon y huevos era porque todos vivían en granjas, y eso era todo lo que tenían para comer allí. La carne fresca no siempre estaba disponible, pero por la mañana los huevos sí lo estaban, y el bacon también. Esta combinación fue el desayuno predilecto durante siglos, pero con el amanecer de la era industrial, las personas abandonaron su vida activa en las granjas y se mudaron a la ciudad, donde trabajaban en oficinas y pasaban horas sentados. Según estos trabajadores, el bacon, que todavía consumían todas las mañanas, les causaba una gran indigestión. Además, ya no tenían tiempo para cocinar bacon todos los días. Este gran cambio en el estilo de vida hizo que las ventas del bacon se desplomaran. Así es, el producto alimenticio que sostenía a Beech-Nut estaba decayendo, y esto, por supuesto, no era bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Levantaron el teléfono y llamaron a un hombre llamado Edward Bernays. Puede que este nombre no te suene, pero él era conocido como el padre de la publicidad estadounidense. Bernays era un maestro en psicología masiva y había construido una reputación como el hombre al que acudir cuando necesitabas cambiar el comportamiento público. La empresa le dio una tarea formidable: diseñar una campaña de propaganda que devolviera el bacon y los huevos al desayuno americano de forma definitiva. Beech-Nut dependía de ello. Su negocio dependía de ello. Porque piénsalo, el desayuno es la comida más lucrativa del día. Ellos querían ser el mayor fabricante de bacon en América. La forma normal en que una compañía habría logrado esto hubiera sido a través de la competencia, diciendo que su bacon es mejor que el de otros productores. Pero Edward Bernays dijo que esa no era la forma de hacerlo. Él quería ampliar el mercado para todos. Los americanos ya amaban comer carne y papas en el almuerzo y la cena, por lo que no había más espacio para ganar dinero con estas dos comidas. Pero con el desayuno sí, definitivamente todavía se podía convencer a esos ingenuos para que coman montañas de bacon. No hay nada como un buen desayuno saludable para comenzar el día bien. Una comida así satisface a cualquiera. Un desayuno sin bacon y huevos es como un perro sin un hueso. Esto es lo que decía la campaña publicitaria que crearon, pero al mismo tiempo, alguien más estaba creando su propia campaña para el desayuno. Esta empresa no quería promocionar un desayuno pesado como Beech-Nut, no. Quería promocionar un desayuno ligero y fácil de digerir hecho de cereal. El líder de esta idea se llamaba John H. Kellogg. Sí, fundador de los cereales Kellogg. John, cuando tenía 16 años, escribía y publicaba literatura para la iglesia. Luego compartiría algunas de las creencias más extrañas que tenía de la iglesia, incluida la idea de que la masturbación y el sexo estaban prohibidos, por lo que, según él, para evitar estos pecados de la carne, nunca se debía comer carne, porque la carne aumenta el deseo sexual. Esto, aunque no lo creas, es lo que finalmente llevó a los cornflakes. Así es, los cornflakes fueron creados por los adventistas del séptimo día para reducir los deseos sexuales. Y de este modo, comenzó una épica batalla por la comida más lucrativa del día. La víctima de esta guerra, la salud y el estómago de millones de personas. Escucha esto. El niño estadounidense promedio ve 10,000 anuncios de alimentos al año en televisión. El 95% de ellos son de cereales azucarados, refrescos, comida rápida o dulces. Las empresas de comida chatarra actúan muy parecido a cómo lo hacían las tabacaleras hace 30 y 40 años. Dentro de unos años diremos, no puedo creer que les permitimos hacer eso, pero sí, lo hacen. Porque el tipo de comida que comemos es el tipo que es más rentable. Como todos sabemos, no solo el desayuno americano es horrible, sino la mayoría de la dieta americana. Es por eso que la mayoría de las personas terminan sintiéndose más saludables cuando viajan y comen en lugares como Europa y Asia. Estamos en el principio del siglo XX y América está en auge. Hay bombillas en cada hogar,
La refrigeración existe y la invención de la radio ha hecho posible que las empresas comercialicen sus productos a las masas en una escala nunca antes vista en la historia humana. Sí, la vida es bastante emocionante, pero con esta nueva era industrial surgieron algunos problemas. La dispepsia, un trastorno estomacal que arrasaba con la nación, y esto realmente no era sorprendente. Todos pasaron de estar activos en la granja a sentarse en posiciones apretadas todo el día, por lo que su digestión comenzó a fallar. La dispepsia no era solo un pequeño bicho, era una total epidemia. Los trabajadores de oficina experimentaban síntomas como náuseas, sudoración intensa y una sensación de ardor en el estómago. No podías recoger un periódico en ningún lugar sin ver algo sobre la dispepsia en él. Después de un tiempo, los expertos en salud comenzaron a señalar que el motivo de esta epidemia era comer mucho en el desayuno. Así que naturalmente, los desayunos pesados estaban fuera y los desayunos ligeros estaban dentro. Y adivina quién estaba esperando en las sombras con una solución curativa. Sí, John H. Kellogg. Desde los 12 años, John Kellogg había estado muy involucrado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia creía que todas las enfermedades humanas eran causadas por un mal comportamiento y una sobreestimulación. Y según los adventistas, la forma de controlar tu necesidad de sobreestimulación es una dieta estricta y sosa, idealmente hecha de frutas, verduras, frutos secos y semillas. John Kellogg creía que el sexo y la masturbación eran pecaminosos, y su idea de una dieta saludable era una que destruiría la libido de todos. Entonces, ¿qué hizo? Creó el desayuno más soso, seco, aburrido y opresivo posible. El cereal de maíz. Sí, uno de los alimentos favoritos para el desayuno de Estados Unidos hoy en día, fue diseñado para aniquilar tu libido. Interesante, ¿verdad? Es como si quisieran que estuvieras adormecido y obediente. Y con desayunos pesados siendo los culpables de la epidemia de indigestión, John H. Kellogg vio su oportunidad dorada, y Kellogg no perdió un segundo. Hizo todo lo posible para hacer que sus copos de maíz tostados fueran la nueva comida matutina por excelencia. Compró espacio publicitario en periódicos y comenzó a hacer algunas afirmaciones de salud escandalosas. Los copos de maíz tostados pueden curar tu dispepsia en un instante, puede curar el estreñimiento, puede curar dolores de cabeza, enriquece tu sangre e incluso te dará una figura más delgada. Sin tener en cuenta que el maíz y la leche desnatada son exactamente lo que usan los granjeros para engordar a sus cerdos, el público ni siquiera parpadeó. Querían un desayuno que no los enfermara en el trabajo, y aquí estaba. Cuando Kellogg's agregó mascotas sonrientes a sus cajas, los niños básicamente suplicaron de rodillas por esta nueva alternativa de desayuno, una comida que originalmente estaba destinada para cerdos. Y eventualmente, John H. Kellogg acuñaría una frase que permanecería en nuestras creencias durante décadas. El desayuno es la comida más importante del día. Lo hizo. Las masas estaban locas por el cereal, y para el CEO de Beech Nut, el mayor productor de bacon, esto fue exasperante. Él necesitaba que los estadounidenses dejaran de preocuparse por el asunto de la dispepsia y comenzaran a comer bacon de nuevo. El tiempo se estaba acabando, y fue entonces cuando la empresa buscó a Edward Bernays, el padre de la propaganda. Edward Bernays no surgió de la nada. Era el sobrino de Sigmund Freud, el famoso psicoanalista, y fue responsable de convencer a los estadounidenses de hacer algunas cosas bastante salvajes, como hacer que toda una generación de mujeres creyera que fumar en público no era sucio e insalubre, sino en realidad un símbolo del empoderamiento femenino. O cómo los vasos Dixie eran más limpios que los vasos normales, o cómo no usar una red para el cabello mientras trabajaba podría matarte. Si alguien podía hacer que un montón de trabajadores enfermos compraran bacon, sería este tipo. Y así es como lo hizo. Primero, le preguntó a uno de los médicos de su propia agencia de marketing cuál desayuno era más saludable, uno pesado o uno ligero. El médico respondió que de las dos opciones, un desayuno pesado sería mejor porque proporciona más energía. Bueno, eso es obvio. Además, este médico definitivamente habría sido despedido si hubiera dicho que ligero, pero nadie está contando. Y la respuesta del médico fue exactamente lo que Bernays quería escuchar. A continuación,
Bernays pagó al médico para que encuestara a 5,000 otros médicos, haciendo la misma pregunta: ¿qué es mejor para tu salud, un desayuno pesado o uno ligero? Y fue prácticamente un barrido limpio. 4,500 de los médicos dijeron que un desayuno pesado era mejor que uno ligero. Entonces, Bernays llevó esta estadística directamente a las masas. Comenzó a publicar anuncios de página completa en periódicos y revistas en toda América. Estos anuncios se titulaban 4,500 médicos dicen que el desayuno pesado es más saludable. Pero los anuncios no se detuvieron allí. Bajo el titular había un montón de fotos de varios médicos que se veían muy serios, justo al lado de una foto de una familia feliz que comía un desayuno de bacon y huevos. Y si mirabas más de cerca el anuncio, veías que todo el espacio en blanco en el fondo estaba lleno de pequeñas caras sonrientes de tocino y huevos. Sí, caras sonrientes de tocino. Lo más extraño que hayas visto en tu vida. Por último, pero no menos importante, el anuncio cerraba con una frase pegajosa: comiendo bacon estarás bien. La campaña fue un éxito rotundo. Las ventas de bacon se dispararon y Edward Bernays probó una vez más que podía convencer a los estadounidenses de hacer cualquier cosa. Pero hubo un problema. Los cereales se estaban volviendo más populares que nunca y las ventas de Beech Nut no estaban donde necesitaban estar para mantenerse a flote. No solo eso, sino que también competían con otro titán de la industria del bacon, Armour & Company. Armour había estado operando desde la década de 1860 y llevaba 60 años en el mercado. Por lo tanto, Beech Nut, la compañía que comenzó en 1891, todavía era relativamente nueva en comparación. Además, en comparación con Armour, Beech Nut era una empresa muy pequeña y no tenía el dinero o los recursos para continuar peleando esta guerra del desayuno. Y a pesar de que Edward Bernays era un genio de la propaganda, incluso él no podía competir con el dinero y los recursos de Armour, y con el tiempo, Armour se convirtió en el principal productor de bacon en América. Hoy en día, la mayoría de los estadounidenses consideran el bacon y los huevos como el desayuno predilecto. De hecho, es tan común que muchas personas asumen que ha sido el desayuno predilecto durante generaciones. Pero la realidad es que no fue hasta la década de 1920 cuando las compañías de alimentos, con la ayuda de agencias de marketing como la de Edward Bernays, comenzaron a promocionar activamente el bacon y los huevos como el desayuno ideal. Y aunque la mayoría de las personas conocen la historia de cómo el bacon y los huevos se convirtieron en el desayuno predilecto, pocos se dan cuenta de que esta campaña de marketing no solo cambió las tendencias del desayuno, sino que también tuvo un profundo impacto en la forma en que los estadounidenses ven y consumen alimentos. En ese momento, la comida era vista principalmente como un medio para mantenerse vivo y saludable. Pero con la llegada de la era industrial, la comida se convirtió en un producto que se podía comercializar y vender a las masas. Y como resultado, las empresas de alimentos comenzaron a invertir enormes sumas de dinero en campañas de marketing para convencer a los estadounidenses de que ciertos alimentos eran mejores para ellos que otros. Pero a pesar de su éxito en cambiar las tendencias del desayuno, la campaña del bacon y los huevos también enfrentó críticas. Muchos expertos del sector de la salud argumentaron que el bacon y los huevos no eran en realidad el desayuno más saludable. Argumentaron que el bacon es alto en grasa y colesterol y que comerlo todos los días podría aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Además, algunos argumentaron que el desayuno debería consistir en una variedad de alimentos para asegurarse de obtener todos los nutrientes esenciales. Pero a pesar de estas críticas, la campaña fue increíblemente exitosa y el bacon y los huevos siguen siendo un desayuno popular en todo Estados Unidos hasta el día de hoy. De hecho, la popularidad del bacon y los huevos ha llevado a la creación de muchas variaciones en el desayuno tradicional, desde sándwiches de bacon y huevo hasta burritos y tortillas. Y aunque es cierto que el bacon y los huevos no son el desayuno más saludable, muchas personas argumentan que son deliciosos y satisfactorios, y que comerlos de vez en cuando no hará daño. En última instancia, la historia del bacon y los huevos es un recordatorio de cómo el marketing y la publicidad
pueden tener un profundo impacto en la forma en que las personas ven y consumen alimentos. Y aunque es importante ser crítico y hacer investigaciones propias sobre lo que es realmente saludable, también es importante recordar que la comida es algo para disfrutar y celebrar, independientemente de las tendencias o campañas de marketing actuales.